el pensamiento métrico y los sistemas métricos o de medida. El estudio de la medición juega un papel importante en los planes de estudio de las matemáticas desde el preescolar hasta el 11º grado, porque es práctico en muchos aspectos de la vida diaria. Estudiar metrología, que es la ciencia que estudia los sistemas de pesas y de medidas, también brinda la oportunidad de aprender a aplicar operaciones aritméticas, ideas de ingeniería, conceptos estadísticos y conceptos funcionales. Estos vínculos complementan las relaciones que existen entre la medición, las ciencias sociales, las artes y la educación física. El pensamiento métrico y los sistemas métricos se refieren al uso y la comprensión de cantidades y el sistema métrico como parte esencial del proceso cuantificacional en el contexto de problemas del mundo real. En general, los estudiantes se enfrentan a operaciones de medición con instrumentos complejos e incluso a tareas de conversión de unidades sin acercarse al concepto de cantidades y sus medidas, y no se dan cuenta de la necesidad de la medición. Los conceptos y procedimientos se especifican en los lineamientos curriculares relacionados con este tipo de pensamiento. Estos son la construcción de los conceptos de cada magnitud, la comprensión de los procesos de conversión de magnitudes, la estimación de la medida de cantidades de distintas magnitudes y los aspectos del proceso de capturar lo continuo con lo discreto. La apreciación del rango de las magnitudes, también está la selección de las unidades de medida de patrones, de instrumentos y de procesos de medición. También la diferencia entre la unidad y los patrones de medición, la asignación numérica y el papel del trasfondo social de la medición. Dicho lo anterior, es importante resaltar que estimar escalas de magnitudes y estimar los intervalos de tiempo entre estas escalas pueden ir más allá del tratamiento numérico único de la asignación de estimadores y los sistemas de medición como un puente. Otra importancia es que en este pensamiento son la integración de la estimación con un procedimiento de rondeo y resta, manejo de errores, evaluación de números significativos, uso de técnicas de encuadre y expresión de escalas grandes y pequeñas en notación científica. Históricamente el pensamiento métrico maduró con unidades de longitud de un ajuste fino. Se notaron en los extremos de las partes del cuerpo, diversificándose así entre las regiones y culturas, y luego se convirtió en la estandarización comercial y la industrial. En lo que respecta al aprendizaje del sistema de medida, es importante familiarizarse con el conjunto de diferentes unidades de medida utilizadas para cada magnitud: la velocidad, la distancia, la temperatura, el área, el volumen y la amplitud angular. El estudio de estas primeras cantidades muestra que el pensamiento métrico no se limita a las matemáticas, sino que se extiende a las ciencias naturales y sociales. En respuesta al aprendizaje del sistema de medidas, en especialmente al sistema internacional, debemos tener conocimiento de cada conjunto de unidades de medida y saber cuándo utilizar cada conjunto de estas magnitudes, como por ejemplo el tiempo, la densidad y la velocidad. Al estudiar cada una de estas magnitudes, nos damos cuenta que el pensamiento métrico no se limita a las matemáticas, sino que también se extiende a las ciencias sociales y naturales. Además, en cada conjunto de unidades existe una unidad base sobre las otras, las cuales pueden ser mayor o menor de dicha unidad base, entre unidades y patrones de medida, y entre precisión y exactitud en una medición. Buenas, mi nombre es Jason Romero y vengo a hablarles sobre el pensamiento métrico y los sistemas métricos o de medida. De especial importancia son aquellas magnitudes que tienen relación con los aspectos claves de la vida social, por ejemplo, todo lo relacionado con los servicios públicos.
sus procesos de medición y la facturación y las unidades respectivas, como lo son el litro cúbico, el voltio, el amperio, entre otras. Algunos, como ya mencionado anteriormente, requieren del desarrollo del pensamiento científico y del aprendizaje de algunos contenidos de la física. El pensamiento métrico está relacionado con las disciplinas científicas naturales y sociales, con las competencias ciudadanas, en particular con el cuidado del medio ambiente, que habla de los elementos conceptuales para hacer un buen uso de los servicios públicos y saber cuándo los estamos utilizando bien y cuándo no, y explicar las razones por las cuales incrementan los gastos y proponer las medidas eficaces para el ahorro de los servicios públicos. Muchas gracias.